Le puse de título a esta palabra cara a cara con Dios. Me gustaría que me puedas acompañar en tu Biblia en los próximos minutos. Dos pasajes quiero leerles. Primero me gustaría leerles Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24. Y luego vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es allí en Génesis capítulo 32. Pero me quiero introducir en este primer domingo del mes de julio, donde estamos en este mes de la santificación, donde estamos hablando, permitiéndole al Señor que trabaje en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor que realmente hable a nuestro corazón para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. El título es Cara a cara con Dios, y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual lo hará. Tremenda palabra del Señor. Bueno. Tremenda palabra que aquí el apóstol Pablo nos está hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra santificación, dice la palabra, que debe ser total y completa. Cuando hablamos de santificación, muchas veces llegamos a creer que tiene que ver con algo que yo tengo que hacer para poder alcanzarla. Nosotros entendemos que este pasaje nos dice: desde la cabeza hasta los dedos de nuestros pies deberían ser santificados. ¿Cuántas veces muchas personas dicen: pero cómo me cuesta, pastor, cómo me cuesta poder santificarme, pensar? A veces creo que estoy haciendo bien, pero hay cosas en las que no puedo. Y claro, en esta acción de la purificación decimos muchas veces que no podemos hacerlo, pero el pasaje dice, en el mismo pasaje que hemos leído: pero fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En realidad, nosotros somos los que permitimos que el Señor santifique nuestra vida. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos nosotros los que debemos colaborar con el Espíritu Santo en permitirle, de entregarle a Él todo nuestro ser. Ahora, introduciéndonos desde este lugar y pensando en que la santidad no es producto de un esfuerzo humano, sino cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, Él promete que así como nos llamó, Él también lo hará. ¿Qué es lo que hará? Él mismo nos va a santificar por completo todo nuestro ser. Y pensando desde este lugar, a mí me gustaría compartirle brevemente la historia de un personaje de la Biblia en el que todos conocemos, que es Jacob. Todos conocemos este pasaje seguramente de cuando la historia de la vida de Jacob nos enseña tantas cosas, ¿no? Tal es así que de Jacob se menciona que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vaya nombre, ¿no?, que aparece en cuántas oportunidades en la palabra de Dios. Pero yo quiero compartir con usted, y si me acompaña, pensando desde este lugar, desde el llamado que Dios hace a nosotros de la santificación y en los procesos y experiencias que debiéramos vivir, tal vez como la vida de Jacob, nosotros hoy en nuestros días. Mientras buscan su Biblia, Génesis capítulo 32, desde el versículo 24,
Luego vamos a estar leyendo los pasajes, pero en principio quisiera charlar un poquito acerca de esto. La historia de la vida de Jacob nos va a ayudar a encontrar qué es lo que Dios espera de nuestra vida en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está llamándonos a hacer en estos días a nosotros? Jacob está iniciando una nueva etapa en su vida en este pasaje. Una etapa a la que a él lo iba a dirigir al destino, al sueño que Dios tenía trazado para su vida. Porque de hecho, quiero decirte que Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene un destino marcado para cada uno de nosotros. Una promesa que el Señor tiene aún para cada uno de nosotros. En ese proceso de Jacob, Dios estaba con él permanentemente. Pero claro, usted conoce la historia. Muchas veces Jacob estuvo 14 años lejos de su familia y de su hermano particularmente, porque Jacob había hecho alguna cosa que no debería haber hecho. Y usted conoce la historia. Pero pensaba en esto: ¿cuántas veces sabemos que Dios está con nosotros? Que buscamos al Espíritu Santo. Hemos terminado un mes del Espíritu Santo particularmente, y la última semana todas las noches mensajes, y de repente pueden surgir situaciones en nuestra vida que decimos: Señor, ¿por qué estoy viviendo una situación tan difícil, tan dolorosa, que nos moviliza tanto? Y así todo, buscamos al Señor y enemigos que pueden levantarse. Y claro, yo pensaba en esto: las cosas se levantan y los enemigos se levantan y no miden en gastos ninguno de nuestros enemigos con tal de truncar el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que estas cosas son las circunstancias de la vida, nuestra propia naturaleza, y ¿por qué no también hablar de Satanás, nuestro adversario? ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir la vida que a Dios le agrada? Una vida en santidad, porque Pablo dijo: santifíquense todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, desde la cabeza hasta el dedo del pie, toda nuestra vida santificada, pensamientos, acciones, maneras de hablar, maneras de conducirnos. Y claro, y aparecen situaciones que a veces en la vida, circunstancias, nuestra naturaleza pecaminosa, el diablo, y surgen, y ahí están. ¿Cómo podemos vivir en santidad y en el sueño que Dios tiene para nosotros en medio de situaciones adversas? Yo creo, hermano, que se necesita determinación, ya que la victoria de un cristiano está asegurada y no se limita a vivir a la defensiva. No es que uno dice: ay, sí, mira, me estoy aguantando, soy cristiano, pero yo, ¿cómo me gustaría hacer tal cosa? ¿Cómo me gustaría hacer tal otra? No podemos vivir a la defensiva, sino que incluye en la vida del cristiano estar armado y listo para avanzar. Pero no de cualquier armadura, la armadura que viene de Dios para poder frenar y desechar toda obra del enemigo que quiere truncar circunstancias de la vida, catástrofes mundiales, pandemias como la que hoy estamos viviendo, pronósticos de las cosas que se dicen, aún nuestros propios pecados. Pero claro, no podemos refrenarnos, no podemos vivir como cristianos a la defensiva, que nada puedo, no se puede, esto no se puede. Esto es como, no sé, jugar un partido de básquet y estar, no sé, queriendo estar debajo del aro mío para que ninguno me anote el tanto. No, yo tengo que salir a la cancha, tengo que correr, tengo que llegar al otro aro y hacer el tanto yo. Porque si no, estaría empatando. No ganaría ni uno ni el otro, estaríamos perdiendo. Necesitamos enfrentar. Por eso yo pensaba que tenemos que combatir para mantener nuestra santidad y nuestro sueño intacto, lo que Dios pensó con cada uno de nosotros. Leí una frase que dice: los sueños humanos están viciados de debilidad. Todo lo que soñemos pensándolo en nosotros están viciados de debilidad. Pero los sueños de Dios
están sellados desde la eternidad. Ay, qué lindo saber que hay un plan, un sueño del Creador para cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Únicamente nuestra actitud frente a la voluntad de Dios puede abortar o no el destino que Dios tenía trazado para cada uno de nosotros. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aun cuando hoy nosotros en muchos aspectos tenemos que cambiar cosas en nuestra vida, pero si obedecemos paso a paso lo que Dios nos pide, nos vamos a encontrar en el rumbo exacto, correcto hacia nuestro destino, aún en medio de situaciones que nunca quisiéramos vivir. Dios va a tratar con cada una de nuestras áreas de nuestra vida, emocional, espiritual, económica, en todo sentido, familiar. Dios va a tratar con cada área para pulir nuestra vida y alcanzar esa santidad, ese propósito, ese sueño que Dios tiene. Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y hablaba con un amigo y me decía, ese pasaje creo que el desafío está en encontrar qué es lo bueno en medio de una aflicción. Puede que no entendamos lo que hoy estamos viviendo como cristianos de este tiempo en donde las cosas cada vez se ponen más difíciles. Pero Jacob tuvo una experiencia con Dios en un lugar particular, allí en Peniel. Y el Señor lo llama a Jacob para que pudiera acercarse. Y Jacob tuvo que enfrentar sus propios miedos. No se quedó debajo del aro del básquet. Tuvo que salir a jugar el juego. Tuvo que salir porque, como dice la Biblia, ¿no? En la cancha se ven... no dice la Biblia eso, ¿no? Por las dudas capaz que alguno dice sí, la Biblia lo dice. No. Pero sí, de alguna manera sí. Es en la vida, es mientras se enfrentan las cosas. Ahora, Peniel es el lugar donde Jacob se encuentra con Dios de una manera muy particular. Saben que una vida íntegra no significa una vida sin errores, sino significa una vida es tener un encuentro con Dios. Una vida íntegra significa reconocer quién es Dios, reconocer y temerle a Dios, saber que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe de cada uno de nosotros. Y sabe que Jacob tuvo que enfrentarse a la consecuencia de sus actitudes. Van a haber momentos que tarde o temprano dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. No importa en qué momento o en qué circunstancia, el que es fiel y el que es justo y lo que la palabra de Dios dice y es así. ¿Sabe que Jacob había estafado a su hermano Esaú? Y por eso tuvo que huir y se fue 14 años lejos de su hermano. Y Dios, 14 años después, le pide que vuelva a encontrarse con él y que arregle las cosas. ¿Qué haría usted? Jacob tenía un montón de cosas. Él había tenido ahora la primogenitura. Él era millonario, tenía un montón de cosas. Le pasó un montón de cosas en el medio y situaciones que no vamos a mencionar ahora. Pero Dios le pide a Jacob que volviera a la tierra de donde había huido. Dios le pide a Jacob que volviera a la tierra de donde había huido. Y le promete que si vuelve ahí, Dios lo iba a bendecir. Y yo pensaba en esto, cara a cara con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a mirar cara a cara a Dios?
¿Cuántos de nosotros en nuestra integridad, no por nuestras acciones, sino por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, pudiéramos mirarlo hoy al Señor y acercarnos confiadamente, sabiendo que Dios es un Dios de amor, que es un Dios precioso, pero también un Dios justo? Eso lo hace la gracia. Y Jacob vuelve y acepta el desafío. Fue algo muy difícil para Jacob enfrentarse a su hermano, porque si usted lee en el pasaje, él tuvo miedo, tuvo terror de tener que enfrentarse con él. Cuando le dicen que Esaú venía y que venía con 400, dijo: ay Señor, ¿qué voy a hacer? Lea luego en el 32, en el 7, en el 11, en el 20, aparecen todos los sentimientos que Jacob estaba teniendo. Pero a pesar de todo, Jacob le obedece. Entonces, yo pensaba en esto. El Señor sabe si en nuestro interior realmente hay hambre y sed del Espíritu Santo. Y cuando Él lo ve en nosotros, Dios nos da oportunidades para que nos acerquemos a Él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. El propósito de Dios con tu vida, con mi vida, es mucho mayor que nuestros hechos. A veces decimos: no, pero yo hice esto, hice lo otro, yo hago bien, hago lo otro, a mí me pasa aquello. Pero el propósito de Dios es más grande que lo que nosotros podemos hacer. Él quiere transformar nuestra vida. Y necesitamos vivir nuestro Peniel como Jacob lo vivió. Necesitamos y podemos vivir nuestro Peniel, porque acá es lo que yo quiero compartirles en esta oportunidad. Tres experiencias de lo que significó para Jacob encontrarse con el Señor en Peniel. Dice el versículo 24 al 27 de Génesis capítulo 32. Y yo le voy a compartir, ahora sí, rápidamente, tres experiencias que Jacob vivió y que son las que Dios quiere para nosotros en este tiempo, para vivir en santidad y para alcanzar el propósito que Dios tiene con tu vida. Fíjese lo que dice Génesis 32, 24 al 27. Así que quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y los desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. La primera experiencia, escuche bien, tome nota, la primera experiencia que Jacob vivió y que usted y yo también podemos vivir para vivir en santidad y alcanzar el sueño de Dios es Peniel, significa el lugar de quebrantamiento. Peniel es el lugar de quebrantamiento. Jacob tenía una naturaleza traicionera. Escuche, Jacob tenía una naturaleza traicionera, estaba en él, estaba ahí, era ventajero, era un oportunista. Todo el obrar de Jacob era en base a su fuerza, a su astucia. Fue tal la astucia que hasta en complot con su madre, que como no tenía vellos en sus brazos, se puso pieles para que el padre pudiera tocarlo y poder que orara por él. Todo lo que obtuvo, lo tuvo por orgullo, por astucia, por su fuerza. ¿Sabe lo que la Biblia llama esto? Las obras de la carne. Porque todos, usted y yo, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la naturaleza de Dios comienza a hacer un trabajo en nosotros de transformación. Pero esa naturaleza pecaminosa debe quebrarse. Ahora, las obras de la carne son estas. Dios tenía que quebrantar esa base humana en Jacob para hacer lo que Dios había trazado con él.
Fíjese que dice que desconyuntó el muslo. Dios se proponía dejarlo a Jacob totalmente inhabilitado físicamente. Ya no podía pelear más. Lo dejó rengo, lo dejó medio para el costado. Ya no podía pelear con sus fuerzas. ¿Sabe lo que hizo el ángel con Jacob? Quebró la base de su seguridad. ¿Cuál es nuestra naturaleza? La Biblia dice que cada uno es atraído y seducido según sus propios deseos, según su propia naturaleza. Pero quebrantamiento, hermano, no significa llorar después de un culto, ¿eh? Quebrantamiento no es decir, ay, qué quebrantado que estoy, lloro, lloro, y después cuando salgo sigo haciendo las mismas cosas. Quebrantamiento no es decir, qué tremendo que estuvo el culto, como Dios me tocó, lloré, y hice esto, me caí, prediqué, hice lo otro. No, no, eso no es el verdadero quebrantamiento. Quebrantamiento significa de alguna manera dejar de obrar en nuestras fuerzas, dejar de obrar en nuestra naturaleza y permitir que Dios sea el que obra en mi vida. Quebrantamiento significa dejar mis egos personales y comenzar a obrar según los principios de la palabra de Dios. Es acá donde Jacob no podía valerse por sus fuerzas. Por eso necesitamos vivir la experiencia del quebrantamiento, algo que se quiebra, algo que se rompe, algo que no... ¿Vieron cuando alguien le dice, bueno, Señor, toca toda mi vida menos mi economía? Señor, te entrego todo, menos... Y el Señor quiere todo. Él nos tiene que romper, nos tiene que quebrar para poder tener la segunda experiencia, que es la transformación. Peniel es un lugar también de transformación. Mire lo que dice el versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! Hermano, para vivir en santidad, para alcanzar el diseño, el propósito de Dios, necesitamos ser quebrantados, pero también necesitamos vivir la transformación en nuestra vida. El ángel le pregunta, miren, ya estamos por terminar, del primero. Jacob le preguntó, el Señor, perdón, le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Usted cree que el ángel o Dios no sabía cómo él se llamaba? ¿Usted cree que Dios no nos conoce realmente a cada uno de nosotros? Le preguntó no porque no lo supiera, porque el nombre de Jacob representa su naturaleza vieja. ¿Y sabe lo que significa Jacob? Significa el suplantador. Y Dios se proponía que Jacob pudiera confesar quién era él. Y Jacob lo hizo. Tuvo que enfrentarse cara a cara a quién era. No puede haber santidad, no puede haber sueño de Dios cumplido si no pasamos por el proceso del quebrantamiento y de la transformación. La transformación es, si mi naturaleza era de una manera, ahora Dios cambia mi vida en otra totalmente diferente. ¿Sabe qué? Cuando estamos dispuestos a ser transformados, me encantó esta frase que leí. Cuando estamos dispuestos a ser transformados, se despeja el camino hacia nuestro destino. Mientras tanto, mientras no estemos dispuestos a confesar quiénes somos y tratemos de ocultar, aún sirviendo a Dios, aún detrás de un púlpito, aún detrás de cualquier cosa que podamos hacer, porque lo que a usted y a mí nos diferencia no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Quiénes somos en lo oculto, quiénes somos en nuestras casas, quiénes somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que marca la diferencia. La Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo vivir en santidad en un mundo cada vez más corrupto? Quebrantamiento y transformación. Cambiar el nombre es cambiar nuestra naturaleza. Ya no sería más el suplantador, porque
Dios le cambia el nombre, le pone Israel y le dice, y significa el que lucha con Dios. ¿Saben cuál era el problema? Esaú no era el problema de Jacob, aunque Jacob tenía miedo y le decía, mira que viene con 400, ay, Mufasa, se ponía a temblar y tenía terror y tenía miedo. El problema para no vivir en santidad y 14 años lejos no fue el problema de Esaú, sino que el problema mayor era Jacob mismo. Porque Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Nuestro mayor enemigo no son ni las circunstancias ni el diablo. Somos nosotros mismos. Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Y solo la verdad lo hace posible. Y la verdad era que Jacob era un estafador. Y Cristo, el Señor, lo hace posible. Él nos cambia. Era hora de dejar de serlo, porque Dios tenía un sueño y un destino para Jacob. Dos experiencias: quebrantamiento, duele, transformación, debo enfrentarme a mi verdadero yo para que Dios pueda hacer la obra en mí. Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿sabe por qué? Porque podía cambiarlo a él. Y la tercera experiencia que Jacob tuvo y que usted y yo podemos tener, el Peniel es el lugar de la bendición. Qué lindo esto. Peniel es el lugar de la bendición. Dice el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Wow! Gloria a Dios por la palabra. Tres experiencias por las que en esta semana y a partir de hoy cada uno de nosotros debiéramos vivir. En primer lugar, quebrantamiento. En segundo lugar, transformación. Y en tercer lugar, la bendición. Dios bendijo a Jacob. Más allá del lugar, Peniel, el lugar físico en donde estaba, era una condición. El Señor transformó la vida y fíjese que después la misma Biblia dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el suplantador, era el ventajero, era el oportunista y Dios lo transformó porque lo quebró, lo hizo verse a sí mismo y lo bendijo en ese lugar. Nuestra mayor bendición que podemos tener es el cambio en nuestra vida. Cuántos problemas, cuántos dolores nos han causado nuestra forma de ser. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es el que cambia, transforma, bendice la vida. Él cambia a cualquier persona que se anima a enfrentarse. Frecuentemente pensamos que la bendición de Dios tiene que ver con las cosas materiales. Y decimos, wow, cuánta bendición que tiene. Pero la mayor bendición de Dios está en que podamos ser diferentes. La mayor bendición de Dios es que usted y yo podamos ser moldeados a una mejor persona y más parecidos a Cristo. Jacob lo dejó registrado. Él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Debemos dejar a Dios tratar con nuestra vida. Que esta semana de santificación mire a Dios. No mire otra cosa. No escuche otra cosa. Escuche lo que Dios tiene para decirle. Cuando lo impedimos, frenamos el plan de Dios para nuestra vida. Cuando impedimos que Dios trate, cuando no pasamos por el quebrantamiento, la transformación y por la bendición de Dios, impedimos que Dios obre en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Y con esto estoy terminando de verdad. Somos responsables por nuestra vida y por quienes nos rodean. El resto de la vida de Jacob fue registrada en la Biblia y luego de Peniel, la vida de Jacob nunca más fue la misma.
Jacob nunca más volvió a ser el de antes. Nunca más volvió a ser el ventajero oportunista, suplantador y tuvo que engañar a nadie. Nunca más, porque su vida era un permanente Peniel. Que todos los días usted y yo podamos decirle: Señor, aquí está mi vida. No importa lo que pase a mi alrededor. No importa, Señor, aquí estoy. Yo necesito tu vida en mí. Glorifícate, Señor. Y cuando eso ocurra, Dios te va a capacitar para tu destino, porque tu destino no depende de las personas, depende de tu relación con el Señor. El plan de Dios para la vida de Jacob era mucho más grande que él mismo. Lo mismo con usted y conmigo. Estamos llamados a vivir una vida más allá de nosotros mismos. Por eso debemos ser librados de nosotros, viviendo apartados, como decía la señora Nati hace un ratito, apartados para Dios, separados del pecado, para vivir para Dios. Recuerde, quebrantamiento, transformación, y el resultado es la bendición de Dios. Comprométase a colaborar con el Espíritu Santo para construir en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué les parece si oramos? ¿Por qué no cierra sus ojos por un instante? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que trate con nuestro corazón en los próximos minutos. Vamos a decirle: Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que bendigas a mis hermanos en esta hora, que toques sus corazones, transforma las vidas. Señor, en medio de las situaciones adversas, tu palabra nos dice que santifiquemos toda nuestra vida completa, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Cada célula de nuestro cuerpo, cada pensamiento, cada acción, Señor, tú nos llamas y tú lo harás posible. Pero así como Jacob, él tuvo que enfrentarse y él fue cambiado, mudado a un nuevo hombre, que así también nuestra vida pueda ser de esta manera. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pido, Dios mío, por cada hermano, por cada hermana que está mirando, que estuvo conectado junto a esta reunión, que podamos ser capaces de hacer nuestro propio Peniel cada día de nuestra vida para enfrentar el quebrantamiento, para enfrentar la transformación y así ser transformados y vivir en la bendición que tú tienes para nosotros. Una vida en santidad, una vida íntegra y en el propósito que tú nos creaste para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.